Bueno, este es un ejercicio combinado de mediana dificultad con fracciones, sumas y restas, multiplicaciones, división y potencia. Bueno, vamos a trabajar con el sistema de letras. Vamos a resolver en cálculos auxiliares todo lo que está en la letra A, todo este paréntesis, este término completo. Vamos a resolver A y coloco acá. Después tengo B, 5 octavos menos 3 cuartos, C, 6 quintos por 1/3 a la cuarta, 6 quintos por 1/3 a la cuarta, D, 7 1/2 al cubo, D, 7 1/2 al cubo, y E, 5 menos 6 quintos. Bueno, vamos a resolver todo esto. Cuando tengamos los resultados, las letras nos ubican mejor para que yo seleccione el resultado y no me equivoque. Entonces, comienzo haciendo esto que está acá. Es un número mixto o fracción mixta. Se debe colocar así: 2 más 5 por 1, 5, más 3, 8 sobre 5. Eso elevado al cuadrado. Sacamos como un denominador 5 y hacemos. Podemos hacer en forma directa. 5 por 2, 10, más 8, 18. Queda 18 quinto elevado al cuadrado. Sáquenme ustedes, por favor, 18 por 18. Será, profe... 324. 324 sobre 5. ¿Está bien? 25. Se hace una fracción, cuando está elevada a una potencia, se hace 18 al cuadrado, 324. 5 al cuadrado, 25. Ya tengo el primer resultado y da positivo. Vamos al segundo. Acá sacamos como un denominador 8. Va 5 menos 8 dividido 4, 2 por 3, 6. Acá restamos y colocamos el signo de mayor, menos 1/8. Ya tengo el segundo resultado de B. Vamos a poner acá A y B, aunque sea redundante, vamos a colocar igual. Acá tenemos una multiplicación, podemos simplificar el 6 con el 3, voy a simplificar dividiendo por 3. 3 dividido 3, 1. 6 dividido 3, 2. ¿Qué me quedó en limpio? 2 por 1, 2. Y abajo quedó 5 por 1, 5. Esto está elevado a la cuarta. Entonces, ahora tengo que hacer 2 a la cuarta y 5 a la cuarta. Acá separo para que se note. 2 a la cuarta es 16. Y 5 a la cuarta, 625. Ya tengo el C. Vamos acá. Este es un número mixto. Hacemos 2 por 7, 14 más 1, 15 medios. Elevado al cubo, y ahí hago 15 al cubo y 2 al cubo. ¿Cuánto es 15 al cubo? 3.375. 375. ¿Está bien así? Sobre 8. Ya tengo este que es positivo también, es el D. Voy al último, hago 5 por 5, 25. 25 menos 6, 19 sobre 5. Tengo el resultado del E. Ahora, teniendo todo este resultado, volvemos a colocar en el ejercicio. ¿Cuál es el resultado del A? Miramos acá, 324 sobre 25. 324 sobre 25. Más el resultado del D, que es menos 1/8. Como este es más, ya voy a colocar acá, para ahorrar espacio, menos 1/8. Voy al C.
El C sale 16 sobre 625. Está en menos 16 sobre 625. Por el resultado del D, 3.375 sobre 8. 3.375 sobre 8. Dividido el resultado de D, que sale 19 sobre 5. Teniendo ahí el ejercicio, separo en términos, pero acá tengo que hacer este resultado. Puedo hacer directamente completo el resultado con este paréntesis acá no es correcto, pero vamos a borrar que de ahí. Vamos a ordenar los términos. Separar el término sería así, así, y esto va todo acá. Esto es un solo término, el C, el D y el E es un solo término. Entonces acá queda este término, podemos trabajar acá mismo y vamos a simplificar 625 y 3.375, vamos a simplificar por 25. Entonces, ¿cuánto es 625 dividido 25? ¿Cuánto? 125. Hagan de vuelta. No, no es 125. No es. Hace 625 dividido 25. Ajá, no, Son 25. 25 sale. Eso sí. 25. 3.375 dividido 25. Por favor, hagan ese. 3.375 dividido 25. 135. Muy bien. 135. Bueno, escuchen. Ahora, este 19 quinto voy a transformar en por y le voy a invertir 5 sobre 19 para ahorrar espacio. 5 sobre 19. Trato de terminar ese ejercicio. Sigo simplificando. El 25 dividido 5 es 5. Y 135 dividido 5, ¿cuánto es? 135 dividido 5. 27. 27, gracias. ¿Qué más puedo simplificar? El 8 y el 16. El 8 y 16. El 8 8 dividido 8, 1. 16 Dos. dividido 8, 2. ¿Qué más puedo simplificar? El 5 con el 5. Y ahora coloco en limpio lo que me quedó. Me quedó así. 324 sobre 25 menos un octavo menos, y acá tengo que multiplicar 2 por 27 es 54 sobre 1 por 1 por 19, 19. Entonces, ahora tengo que sacar el común denominador de 25, 8 y 19. Tengo que sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, si nosotros recordamos, este 25 es 5 al cuadrado. 25 es 5 al cuadrado. Perdón. 8 es 2 al cubo. Y 19 es 19. Eso para encontrar el mínimo común múltiplo. Por lo que nosotros vemos acá, tengo que multiplicar los 3. 25 por 8 por 19. Porque estos son los no comunes. Hay que multiplicar todo. Entonces, 25 por 8 por 19, ¿cuánto es? 3.800. Muy bien, 3.800. 3.800. Y ahora hacemos. Hagan ustedes el cálculo ahí con la calculadora. 3.800 dividido 25. 152. ¿Qué? Eso da 49.200.
248. multiplicado por 324. Sí, Entonces, 49. 3.800 dividido 25 por 324 da... 49.248. Muy bien. Menos. Hay que hacer 3.800 dividido 8. Todo por 1. Eso, por Sí. 1. Da 475. 475. 475. Muy bien. Y el otro, Y el otro, 3.800 dividido 19. por 54. Sí. Da 10.800. Muy bien. 10.800. Acá va a ser menos Menos 3.800. 10.800. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para hacer la suma algebraica, 49.248 menos 475 menos 10.800. ¿Cuánto sale? 37.973. 37.973. Muy bien. Sobre 3.800. 3.800. Al sacar el común denominador de 324 sobre 25 menos 1 octavo menos 54 sobre 19, hicimos todos los cálculos y nos dio este resultado. Este es el resultado final del ejercicio que no se puede simplificar. Ahora vamos a hacer con GeoGebra en una pantalla diferente y vamos a verificar que ese cálculo es correcto. Sí, al comienzo del ejercicio había un paréntesis acá y acá. Si el paréntesis yo coloco como si fuese todo esto un numerador, el resultado es otro, pero el ejercicio original es así como está acá. Así como está es el ejercicio original que sale este resultado. Abrimos GeoGebra y copiamos el ejercicio. Abrimos paréntesis, colocamos 2 más, y para colocar el número mixto o la fracción mixta, un entero 3/5, hay que colocar entre paréntesis 1 más 3/5. Salimos con el cursor de desplazamiento hacia la derecha y elevamos a cuadrado con la tecla que está un cuadrado y un exponente 2. Más. Esta parte no necesitamos colocar paréntesis, 5 octavos. Corro el cursor, menos 3/4. Se coloca 3 dividido 4. Y toma la forma de fracción. Menos, acá sí debo colocar paréntesis, 6/5 por 1/3. 6/5, corro el cursor, por 1/3. Si no colocamos el por, lo mismo GeoGebra va a interpretar como que es una multiplicación. Si entre dos números no hay ningún signo, GeoGebra interpreta como una multiplicación. Corro el cursor, salgo afuera del paréntesis y ahora voy a la tecla que tiene una X y en el exponente tiene un cuadradito y ahí coloco 4. Corro con el cursor de desplazamiento, coloco por, abro paréntesis, 7, ahí es otra vez un número mixto, más un medio. Salgo afuera del paréntesis, voy a la tecla que tiene una X y como exponente un cuadrado, y ahí coloco 3. Con la tecla de desplazamiento me voy hacia la derecha y ahora coloco dividido, pero me va a colocar en forma vertical la división. Así. Y acá no necesito colocar ningún paréntesis. 5 menos 6/5. Salgo con el cursor hacia afuera, hago Enter y el resultado sale 37.973 dividido 3.800. Si quiero colocar como número decimal, tengo que colocar el cuadrado que está a la derecha en azul, que tiene un símbolo como una S acostada, dos símbolos,
con ella acostada, y ahí me está dando que el resultado en forma de número decimal es 9,9928947368.